Toda historia tiene un principio. Aquí empieza la nuestra. Un podcast para hablar sobre abusos sexuales en la infancia sin miedos ni tabúes. Con Carmen Escudero García. El lugar donde todo empieza, hoy se pierde entre las brumas del tiempo, y aunque sea tan lejano, no significa que a día de hoy no nos afecte. A finales del siglo XIX, y tras un tiempo de investigación, un joven Freud publicaba La etiología de la histeria, donde decía: sentamos pues la afirmación de que en el fondo de cada caso de histeria se ocultan uno o varios sucesos de precoz experiencia sexual, pertenecientes a la más temprana infancia. Así que detrás de lo que denominaban histeria, lo que había eran abusos sexuales en la infancia, y la histeria seguían los síntomas de las experiencias vividas. Cuando publicó la investigación, con toda la carga de lo que había descubierto, se encontró con una reacción por parte de sus colegas que no esperaba. Le dieron la espalda. El problema, igual que ahora, era demasiado grande. Había demasiadas personas implicadas, con lo cual su carrera también estaba en peligro. Esto le llevó a retractarse, reconociendo que todo había sido una invención de sus pacientes y que las supuestas agresiones nunca habrían sucedido, echando de esta manera por tierra toda la investigación. Este fue un momento decisivo para las víctimas. La historia hubiese podido ser otra, pero no fue así. Al tiempo escribió 3 ensayos sobre teoría sexual. Su discurso cambió por completo. Aquí afirmaba la existencia de una sexualidad infantil perversa, culpabilizando de esta manera a los niños de las agresiones sufridas y todo lo que ha traído hasta el día de hoy. Llámese indiferencia, falta de validación, culpabilización y un largo etcétera. Y sin darnos ni cuenta, hemos llegado al siglo XXI. Este no es un lugar muy diferente de principios del XX, y no es que no nos hayamos avanzado, simplemente es que seguimos impregnados de las creencias que se construyeron entonces. Hay un lugar que se llama sensibilización. Este es un lugar importante y que visitaremos muy a menudo. Te preguntarás qué significa esto de la sensibilización. Pero para saber qué significa, antes tengo que irme al término contrario, que es la habituación. Estamos tan habituados al abuso sexual infantil, lo tenemos tan normalizado, que no le damos la importancia que tiene. Es por esta razón por la cual tenemos que sensibilizarnos a él, para no caer en la habituación a la que estamos tan acostumbrados. Estamos acostumbrados a oír que al profesor de gimnasia se le iba la mano con las niñas o con los niños, pero claro, como los llevaba a todos los campeonatos, que en los colegios de curas siempre había alguno que se le iba la mano con los niños. Que claro, eso siempre se ha sabido, pero es que el colegio es tan bueno. Que había padres que se les iba la mano con sus hijas. Que bueno, son cosas que pasan. Luego estaban los hermanos, porque ya sabes que con tu hermana más ganas y que con tu prima más te arrimas. Estamos tan habituados que no somos capaces de ver, como en ciertas películas, de lo que se habla es de abuso sexual infantil, como por ejemplo Lolita. O cómo es posible que a día de hoy una conocida firma de diseño de moda, en este caso ropa para niños, haga una campaña publicitaria donde lo que se ve es material sensible para pedófilos. Estamos tan habituados que nadie vio que no era normal que los niños estuvieran con peluches con parafernalia sadomasoquista. Tuvo que ser la sociedad la que señaló lo que era en realidad, y aún así no fue retirado de inmediato. Estamos demasiado habituados al hecho en sí del abuso sexual infantil, pero a lo que no estamos habituados es a las consecuencias que genera el abuso, tanto a corto como a medio y a largo plazo. De hecho, la tendencia es a minimizar las consecuencias, o sea, el daño, tanto físico como psicológico y emocional. Y en este caso, le seguimos el juego al agresor, cosificando a la víctima, despojándola de toda humanidad, para convertirla en una cosa que no siente. Y si siente está confundida, que no recuerda. Si hubiera pasado se acordaría, y si recuerda, exagera o bien miente, porque todos sabemos que los niños mienten. Además, ya va siendo hora que pases página y estás aferrada a tu pasado. Hija, recuerda que el domingo comemos todos juntos y pon buena cara. Que hija más borde tengo. Dale un beso al abuelo y deja ya de tonterías. Si tuviéramos conciencia del daño real que genera el abuso sexual en las víctimas, nos obligaría, tanto social como individualmente, a tomar decisiones que no son, en absoluto, fáciles de llevar a cabo.
En principio, nos obligaría a dejar de ver el sistema familiar como un lugar de plena seguridad, inviolable por agentes externos. También significaría la obligación de cambiar el sistema penal, de cambiar la asistencia sanitaria, de crear ayudas específicas para las víctimas. Significaría tomar conciencia que las niñas y los niños han sido vulnerados en sus derechos humanos más básicos. Y entonces no quedaría más remedio que señalar los abusos sexuales en la infancia como lo que son en realidad, un delito de lesa humanidad, y por lo tanto no cabría ninguna duda ante su prescripción. Porque el abuso sexual infantil solo es comparable con el trauma de guerra, que hay más víctimas de abusos sexuales que personas con cáncer, que hay más víctimas en nuestro estado que todos los asesinatos de terrorismo juntos. Y esta es la realidad que no queremos ver, y no la queremos ver porque el problema es en sí mismo inconmensurable. Y hasta aquí es donde llegó Freud con su investigación. Ahora nos toca a nosotros marcar la diferencia, y la diferencia es que las mujeres y los hombres del siglo XXI que han vivido abusos sexuales en su infancia ya nadie les va a callar, aunque muchas cosas sigamos como a principios del siglo XX. Espero desde este espacio poder sensibilizar, generar la conciencia necesaria para que podamos entender lo que significa en realidad ser víctima de abusos sexuales en la infancia. Quizás así, de esta manera, las víctimas se sientan un poco menos vulnerables, un poco más escuchadas, un poco más validadas. No podemos olvidar que los océanos, al fin y al cabo, solo existen por la unión de millares de gotas de agua. Los grandes cambios son solo posibles, empezando por los pequeños cambios. Si he conseguido despertar en ti un poco de curiosidad, te invito a leer el libro Trauma y Recuperación de Judith Herman, un buen libro que ayuda a ampliar la mirada hacia los abusos sexuales en la infancia. Que encontremos siempre nuevos lugares desde donde empezar. Hasta la próxima.